El doctor Juan Ramón de la Fuente es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Es profesor emérito de la UNAM, en donde ha sido coordinador de la investigación científica, director de la Facultad de Medicina y rector durante 2 periodos. Ha sido además secretario de Salud, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. En el ámbito internacional, dirigió la Junta Directiva del Programa de la ONU contra el SIDA en París, la Asociación Internacional de Universidades en la UNESCO y el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. Es autor de 23 libros y de más de 200 artículos. Entre sus publicaciones recientes destacan Marihuana y Salud, ¿A quién le importa el futuro? Y La sociedad dolida, el malestar ciudadano. Presidió el Consejo del Aspen Institute en México y dirigió el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la UNAM. Ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio de Investigación Biomédica de la Academia Nacional de Medicina, el Premio al Mérito Médico del Consejo de Salubridad General y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Es doctor honoris causa por 20 universidades. Actualmente es embajador, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Pues aquí estamos de nuevo en los Diálogos por Democracia, aquí en TV UNAM, y tenemos un invitado de lujo. Ya había estado aquí hace un par de años, pero ahora nos acompaña desde Nueva York el ex rector, representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Bienvenido, Juan Ramón. Hola, John, me da mucho gusto estar nuevamente en tu programa y nuevamente con la comunidad universitaria, mi comunidad. Así que gracias por la hospitalidad y listo para que platiquemos de los temas que creas que son de interés para nuestro público. Pues qué fascinante ha de ser estar ahí ahora en Nueva York representando a México, este nuevo gobierno, y en este contexto de, por un lado, la pandemia mundial, tú siendo médico además, conociendo muy bien este tema, y por otro lado, pues todo el tema de la reconfiguración del poder mundial, ¿no? Con Trump y además un multilateralismo de manera pues, renovado y muy fuerte. En estos días se celebró la Asamblea General de la ONU y esta asamblea inició con un discurso, pues yo diría, incendiario de parte de Trump, atacando a China. ¿Cómo los está viviendo? ¿Hay una reconfiguración real del poder internacional o qué está ocurriendo? Mira, yo creo que estamos en efecto en una etapa inédita, porque se combinan dos elementos que son novedosos. Por un lado, la pandemia, que ha venido a mover absolutamente todo, incluida la ONU, incluida la forma como esta Asamblea General se está llevando a cabo. En efecto, la semana de alto nivel acaba de concluir, y todavía sigue habiendo muchos eventos que se consideran cumbres de alto nivel, pero el arranque de la 75 Asamblea, los primeros 75 años de la ONU, se han tenido que conmemorar en el contexto de una situación totalmente diferente, ¿no? Donde no hubo una presencia física de los jefes de Estado y de Gobierno, pero por otro lado, al tener la opción de que fuera una presencia virtual, es la vez que más jefes de Estado y de Gobierno se han inscrito. Es decir, hubo un total de 173 jefes de Estado y de Gobierno que mandaron un mensaje a la ONU y que te permitió ver, como tú señalabas, también cuál es el impacto político y económico que tiene esta situación tan absolutamente diferente de todas las que había habido en el pasado. En el contexto de Naciones Unidas vemos la polaridad de las grandes potencias, y vemos también cómo realmente todos los jefes de Estado y de Gobierno dedican la mayor parte de sus intervenciones a su agenda nacional, no a los temas necesariamente internacionales. Es decir, se dan cuenta que le están hablando a sus propias gentes, a sus propios países, pero es muy interesante porque esto también te permite contrastar y comparar por dónde andan las prioridades de unos países y de otros. Desde luego, la apertura
que tú señalabas yo diría, la confrontación directa con la que abre el presidente Trump, echándole la culpa a China, y casi la respuesta... El virus chino, dijo, le dio apellido, el virus chino. Sí, el enemigo invisible con el que nos está atacando China. Bueno, obviamente todo esto tenemos que verlo, te decía, en los contextos locales. Estados Unidos está viviendo, por otro lado, ya una etapa muy caliente, diría yo, del proceso electoral. Estamos a 40 días de las elecciones, 45 días por ahí, y digamos, las cartas están echadas, ¿no? Con todo, y la polarización aquí también está muy fuerte. Entonces tampoco podemos simplemente pensar que esta confrontación que se da con China en el contexto de una guerra comercial no es parte también de la dinámica interna del proceso electoral norteamericano. Pero casi todos los países vinieron a hablar de sus temas. Putin pues dedicó buena parte de su intervención a decirnos lo maravilloso que era la ciencia rusa y la vacuna, que ellos ya consideran que está aprobada, está lista y que están dispuestos a compartir. Y así las diferentes regiones del mundo, ¿no? De manera que yo creo que ha sido distinto, pero dentro de todo ello, John, rescato algo que me parece muy importante en estos momentos, que es la posibilidad, precisamente por la circunstancia a la que nos ha orillado la pandemia, de que se fortalezca el multilateralismo, de que resurja la solidaridad internacional, de que mejoremos la cooperación entre los países, porque la propia pandemia nos ha puesto en esa tesitura. Queda clarísimo, como lo ha dicho el secretario general de la ONU, que aquí nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y eso de alguna manera nos obliga entonces a ser más solidarios. ¿Y cómo podemos ser más solidarios en estos momentos? Fortaleciendo el multilateralismo. Entonces se aprueba una declaración política por unanimidad en el contexto de tanta polarización. Así que, bueno, son los contrastes. En efecto, es una experiencia realmente inédita y muy interesante, en donde tenemos además que velar por los intereses de México. Sí, y esta propuesta que tú pusiste en la mesa, bueno, el Estado mexicano puso una mesa con respecto al acceso gratuito y universal a las vacunas en cuanto salgan del COVID, fue aprobada por la ONU hace unos meses y sienta un precedente muy importante, porque estaba leyendo algunas declaraciones tuyas que hablan de que, pues sí, esto suele, disputa por la vacuna, competencia por la vacuna, por un lado, se está politizando, ¿no? Cada país quiere para ellos, en particular las grandes potencias, y también se está mercantilizando, ¿no? Cada empresa farmacéutica también quiere sacar su raja de esto. Entonces, es muy importante que desde el sur, desde los otros países del mundo, se ponga este otro estándar, más humanista frente a la política y el mercado. Cuéntame más de esa experiencia y cómo lo lograste y qué implica realmente. ¿Es solamente una declaración o realmente implica algo vinculatorio? No, es una resolución más que una declaración. No es vinculante porque no es del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea General, pero se volvió un referente precisamente por lo que tú decías. Les recuerdo que todo esto surge de un comentario que hace el presidente López Obrador en la reunión del G20, en donde yo creo que ahora tenemos todos que reconocer que con una perspectiva muy visionaria, ¿no? En el mes de marzo, cuando todavía no teníamos claro lo que iba a pasar con ese nuevo virus que entonces veíamos como amenazante, pero nunca imaginamos que sería de estas consecuencias, el presidente López Obrador le dijo a los líderes de las 20 economías más potentes del mundo: oigan, sería muy bueno que la ONU empezara a tomar previsiones para que los medicamentos y las vacunas y el equipo médico que se va a requerir para contender con la pandemia, pues pudiera ser accesible a todos y pudiera distribuirse de manera equitativa y con un espíritu más solidario que mercantil. Bueno, ese planteamiento después lo conversamos el canciller Marcelo Ebrard
y un servidor, y exploramos la posibilidad, primero entre nosotros, de que esto pudiera eventualmente llevarse a la Asamblea General y convertirse en una resolución. Hicimos algunas indagaciones con países afines, que sabemos que en principio son solidarios. La respuesta fue muy buena, formulamos el proyecto y fue creciendo. Y al final lo copatrocinaron 179 países y se aprobó por unanimidad, ¿no? Estuvimos a punto de que lo objetaran, pero por fortuna en esa final, que fue un poco cardíaca, porque había una hora límite, si no llegaba una objeción para esa hora, se aprobaba, y llegó una objeción, pero llegó tarde. Entonces, ¿De parte de quién? ¿De los Estados Unidos o? Se aprobó porque el presidente de la Asamblea dio el martillazo vital. Entonces, bueno, quedó esta resolución. ¿Pero esa objeción fue de los Estados Unidos? ¿De quién fue? Fue una objeción que llegó tarde. Bueno. Dejémoslo ahí, porque como llegó tarde, pues ya no contó. No, ya la podemos olvidar. Está off the record. Para fines del expediente de la ONU, se aprobó de manera unánime, con el copatrocinio de 179 países. Bueno, sí. Entonces este ha sido el gran referente para todo lo que se ha venido haciendo después, el gran liderazgo de la OMS, que hay que decirlo. La OMS puede haber tenido algunos errores en el manejo de la pandemia, ante el desconocimiento y quizá al principio algunas señales que tampoco quedaban tan claras. O sea, aquí que levante la mano el que no se ha equivocado con el COVID-19. Claro. Es decir, nos hemos equivocado todos, unos más y otros menos. Pero la OMS, yo diría, John, muy bien, en un liderazgo claro, ahora con las vacunas, logrando estas alianzas, el COVAX, que es la mejor plataforma que se ha podido articular justamente para llevar a la práctica esa propuesta que se origina desde México y que tiene un gran apoyo universal. Todavía no hay nada seguro para nadie, porque los intereses económicos, por supuesto que están jugando. Hay países como los Estados Unidos y otros que han comprado anticipadamente ya millones de dosis de vacunas que no están todavía aprobadas. Fíjate tú, o sea, y ya hay una especulación, hay una especulación en el mercado, ¿no? Comprando futuros, ¿no? Comprando futuros, con riesgo, pero también con la certeza de que si le atinan, pues van a tener no solo enormes ganancias, sino van a tener una posición hegemónica. Por eso China también dice: yo tengo mi vacuna y yo la voy a ofrecer de manera solidaria, y Rusia también sale con su proyecto, y la Unión Europea sale con su proyecto. Y aquí déjame decirte que México, creo que a través de la Cancillería, ha hecho un juego inteligente, porque nosotros somos una economía intermedia, nosotros no podemos darnos el lujo de comprarle a algún laboratorio 300 millones de dosis de vacunas por adelantado. Claro. ¿No? Pero cuando salgan las vacunas que estén debidamente certificadas, primero que nada en su seguridad y después en su eficacia, gracias a toda esta gestión que se hizo desde un principio, creo que México va a tener posibilidades de acceder, por lo menos en una primera etapa, a suficientes vacunas para los que se tendrán necesariamente que considerar. Ya prácticamente en todo el mundo hay un consenso que no va a haber suficientes vacunas para todos al mismo tiempo, entonces va a haber que irlas distribuyendo de manera paulatina, y desde luego el personal de salud y los grupos que han estado y que están en condiciones más vulnerables son los primeros que tienen que recibir vacunas, y tiene que hacerse en todos los países, porque si no, otra vez, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Así que el proceso todavía va para largo y complicado. Complicado, John.
¿Y cómo va a funcionar este mecanismo del COVAC específicamente? Porque se ha habido, pues, como siempre, mucha manipulación de la información, queriendo criticar al gobierno que no está suficientemente preparado, que no está invirtiendo suficientes recursos para el próximo año. Pero tú estás diciendo que en realidad estamos donde tenemos que estar, estamos previniendo a tiempo la participación en este consorcio internacional. ¿Cómo va a funcionar y cómo podemos estar, no tranquilos, como dices, todo es inédito y no sabemos cómo va a estar, pero por lo menos seguros de que estamos tomando los pasos firmes? ¿Sí? Mira, yo creo que México de verdad está cubriendo los flancos que puede cubrir de la mejor manera, porque no solamente está COVAX y los mecanismos de OMS y de OPS, que es, digamos, la parte para las Américas, en donde nos asegurarían una cantidad de dosis de algunas, no de una en especial, de las vacunas que estén listos, porque el escenario más probable es que el año que entra tengamos casi simultáneamente 2 o más vacunas con ventajas y desventajas, unas y otras, pero que puedan ayudar por lo menos a satisfacer en esta primera etapa las necesidades, que déjame decirte, por un lado, son muchas de tipo emocional. Lo que hay es también una gran ansiedad, una gran angustia, natural, entendible, porque cuando salgan las vacunas, pues todos van a querer ser los primeros en vacunarse. Pero además yo creo que México ha hecho algunos movimientos muy interesantes con algunas compañías en combinación con Argentina, la participación de la Fundación Carlos Slim, que hay que agradecer y reconocer, le está apostando a un futuro de salud en México. Yo creo que, te diría, yo no veo en este momento algo que se pudiera hacer que no estemos haciendo. Pero las cosas van evolucionando muy rápidamente. A lo mejor dentro de 2 semanas nos enteramos que hay otros 3 o 4 proyectos que no conocemos en este momento que ya van tomando forma. Hay que meterse a ellos. Creo que la estrategia de la Cancillería ha sido cubrir el mayor número de flancos posibles que estén a nuestro alcance, sin entrarle al juego de la especulación, en donde, claro, en primer lugar, no es nuestra filosofía ni nuestra política, pero tampoco está dentro de nuestras posibilidades económicas como país. Eso, pues, que lo hagan quienes tienen otra forma de pensar y los recursos. Al final, tendrá que haber un equilibrio, es una lucha entre el multilateralismo y los nacionalismos. Pero la pandemia nos plantea un dilema que solamente acepta como solución una estrategia global. Aquí los nacionalismos no van a poder ganar porque la respuesta nacional no es suficiente ante la crisis global. Entonces creo que es una oportunidad para también ganar esa batalla entre multilateralismos y nacionalismos que tienen fundamentalmente intereses distintos. Sí, y el gran debate también entre la ciencia y la política, ¿no? O la economía, ¿no? Y la economía. Vamos a hacer un breve pausa aquí con esta fascinante charla con el ex rector Juan Ramón de la Fuente, y regresamos unos minutitos aquí en los Diálogos por la Democracia. Aquí seguimos con Juan Ramón de la Fuente, nuestro representante en la ONU desde Nueva York. Nos acompaña hablando de este tema del multilateralismo, de la ciencia, de la política. Él nos tranquiliza, dice que pues vamos por buen camino, por la vía de la ciencia, por la vía del multilateralismo. Y ahora tenemos un reto enfrente, muy importante, estimado Juan Ramón. Debido a este gran desempeño en el Consejo, en la Asamblea General de la ONU, hemos sido, como mexicanos, contigo representándonos, elegidos para formar parte de este Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es un reto pues, enorme. Hemos estado antes en esta posición, pero en estos tiempos y en esta perspectiva histórica desde México, un nuevo gobierno, creo que tenemos enormes perspectivas para pues, hacer algo bien para la humanidad, ¿verdad? ¿O cómo ves? ¿O está tan complicado la disputa interpotencias que no vamos a poder hacer una gran diferencia? ¿Cuál es tu perspectiva? Está muy complicado, pero creo que sí se puede hacer una diferencia y desde luego la
la responsabilidad ética y social es intentarlo. Y sobre todo después del gran respaldo que tuvimos de parte de la membresía. Como tú dices, efectivamente esta será la quinta vez que México está en el Consejo de Seguridad. Estuvo desde el primer Consejo de Seguridad en 1946 y luego durante muchos años prevaleció la idea de que México no debería formar parte del Consejo. Bueno, fue una tesis que se mantuvo durante muchos años hasta que en 1980 volvió a surgir la idea de que México debería de estar ahí y en esta ocasión ya se había hecho un registro previo de la candidatura de México, pero fue una decisión de este gobierno. Fue de hecho un tema que yo platiqué con el presidente desde que me invitó a incorporarme como embajador de México aquí en Nueva York. El primer planteamiento que le hice fue qué vamos a hacer con el Consejo de Seguridad. Lo platicamos también con el canciller. Yo di mi punto de vista, que lo he hecho público y lo reitero. Yo creo que a México, por muchas razones, le conviene más estar en la mesa donde se toman las decisiones que estar fuera de esa mesa. Implica algunos riesgos, conlleva responsabilidades, pero México tiene una gran tradición diplomática y está en un buen momento. Tan está en un buen momento, John, que tuvimos 189 de 193 votos posibles. Es decir, sí, nunca habíamos tenido tanto apoyo. Fuimos de los 5 países que fuimos electos, el país que más votos tuvo. Y no es un asunto menor. Yo les recuerdo, para a quien no lo tenga claro, que por ejemplo en el año 2001, cuando México intentó ser miembro del Consejo, la primera ronda de votaciones no alcanzó las 2/3 partes que se requieren para, y ya en una segunda ronda logró entrar. O sea, ahora entramos con mucha fuerza, con mucho apoyo, porque la percepción que se tiene es que México es un país confiable, que tiene posiciones claras. Y luego algo que creo que ha ayudado mucho es tratar de poner en evidencia la gran coincidencia que existe, y aquí entro en tus terrenos, tú eres abogado, yo no, pero he ido aprendiendo algunas cosas, la gran coincidencia que hay entre los preceptos fundamentales de nuestra política exterior, que están en el artículo 89 de la Constitución, y la Carta de las Naciones Unidas. A ver, hay una enorme coincidencia ahí, que empezamos por la solución pacífica de los problemas y de las controversias, la igualdad jurídica de los estados, que obviamente está vinculada a la autodeterminación de los pueblos, etcétera, el respeto a los derechos humanos, en fin. Entonces, la Constitución de México y la Carta de las Naciones Unidas tienen muchos puntos en común, y eso le genera a los países miembros de la ONU tranquilidad cuando tú les dices que, tal y como lo ha dejado en claro el presidente, nos vamos a guiar por los preceptos constitucionales de política exterior. Entonces, sí, a los países les da confianza, ¿no? Saber eso como un compromiso fundamental de nuestro desempeño en el Consejo. Sí, es impresionante. Entonces, tú dirías que todavía México mantiene este enorme prestigio, porque lo teníamos, se iba perdiendo en algunos años recientes, y algunos dicen que ahora con el observador se ha perdido por su supuesto parroquialismo, ¿no? Eso de que pero no viaja afuera, ahora con el COVID, pero en realidad mi impresión es pues la que tú estás diciendo, que vamos a los hechos. Gobierno hay mayor prestigio, ¿sí? Vamos a los hechos. A mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de presentar 38 candidaturas mexicanas en la ONU en este año, 8 meses. Algunas como país, otras a título individual, de mexicanas y de mexicanos que son propuestos para alguna comisión. Hemos ganado todas, las 38. Mira. Se han ganado todas. En esta última elección del Consejo de Seguridad, nos eligieron simultáneamente para formar parte del Consejo Económico y Social. Inédito.
nunca se había electo simultáneamente. Que es una de las comisiones más importantes, aparte del Consejo de Seguridad. Sí. Son las dos más, digamos, pues las dos más importantes. Entonces, cuando alguien dice que se ha perdido presencia, yo pues me pregunto, ¿con base en qué? Yo tengo estos datos y podemos revisar cómo fueron las elecciones de mexicanas y de mexicanos en el pasado y todas las que se perdieron. Yo conozco algunas que fueron cercanas a mi sector de origen, que es el sector salud, en donde se perdían y se gastaba dinero en campañas y se perdían. Entonces, yo creo que alguien puede estar en desacuerdo con la política exterior que está siguiendo México. Claro. Está muy bien. Pero de que no hay presencia, honradamente, por lo menos en el espacio multilateral del sistema de Naciones Unidas, creo que México tiene una muy sólida presencia. Pero también te diría, John, no es nada más lo que ha hecho este gobierno. Es lo que ha hecho este gobierno sumando a una trayectoria diplomática de muchas y muchos diplomáticos mexicanos, muchos de ellos universitarios, que le han ido dando lustre a la política exterior de México a lo largo de los años. Esa es la realidad y bueno, pues ahí están los retos que ahora tenemos que, a mí lo que me preocupa más es ahora cómo vamos a responder ante esta dinámica en la que está inmerso el mundo en un Consejo de Seguridad en donde el derecho de veto que tienen los 5 miembros permanentes se ha encargado prácticamente de paralizar al Consejo. Cuando viene alguna iniciativa o alguna resolución que afecta a los intereses de Estados Unidos, de China o de Rusia, se ejerce el derecho de veto. Por cierto, México, desde 1946, se ha opuesto sistemáticamente al veto por parte de los 5 miembros permanentes. Es una posición histórica de México que vamos a seguir reivindicando. Sí, y aún así, cuando se pone, como ya demostraste, con el tema de las vacunas, cuando se eleva el debate a principios humanitarios, globales de interés, lo pones en una situación en que pues es muy difícil para que alguno de estos países, aunque sea en su interés propio, vete, ¿no? Alguna resolución, alguna iniciativa por la paz, por la salud. Entonces, no sé, ¿es por ahí donde estás pensando llevarlo? ¿O cuáles son algunos de los objetivos estratégicos que tienes? Mira, quizá el enfoque principal que puede ser novedoso y que ya hemos empezado a plantear es que para que la paz y la seguridad sean efectivas, que ese es el principal objetivo del Consejo de Seguridad, necesitamos un enfoque preventivo, ¿no? Y la ONU aquí también tiene problemas de burocracia, en fin, pero también tiene un problema de que se ha convertido el Consejo de Seguridad en una instancia reactiva, ¿no? Claro. Y ahí se traba, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer en materia de paz y de seguridad con un enfoque preventivo. Y ahí es donde puede haber una innovación y estamos tratando de construir nuevas tesis, teniendo como referentes al derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y tratando de que el Consejo tome un enfoque más preventivo que reactivo. Si logramos avanzar en eso, me parece que estamos haciendo una contribución significativa, una forma distinta de abordar las cosas. Yo creo que también los 75 años de la ONU, que se celebran ahora este año, es un buen momento para decir, las cosas han cambiado mucho en el mundo y no puede la ONU ni ninguna otra institución seguir funcionando como venía funcionando hace algunos años o hace décadas, porque las cosas han cambiado. Hay un secretario general que es un gran líder mundial. Te debo decir que Antonio Guterres, a quien no tenía yo el gusto de conocer, me ha impresionado como un estadista de talla mundial que sabe sortear circunstancias complejísimas sin perder la dignidad y la posición que le da como secretario general de la ONU. Una de las personalidades en este momento más confiables que hay en el mundo, cuando lo que el mundo tiene es una profunda crisis de confianza en sus liderazgos y en sus instituciones.
Sí, porque dinamita hay por todos lados, ¿no? O sea, este mismo de que el gobierno de los Estados Unidos con Trump se retira de la Organización Mundial de Salud, rompe con los acuerdos de París, rompe también con la alianza con respecto al acompañamiento a Irán y ese pacto de paz. Pareciera que estuviera buscando provocar, aquí mismo en América Latina, las posiciones de la OEA, de Almagro, han sido muy delicados en muchos casos. Ahora el nombramiento de nuevo titular del BID, ¿no? Un trompista de los Estados Unidos que rompe una tradición de multilateralismo también aquí. Hay amenazas claras que pues quizás solo desde la ONU se puede resolver, ¿no? Y lo ves con vitalidad todavía entonces este espacio. Sí, por supuesto. Mira, el golpe a la OMS, porque otra vez, pues digo, no se puede llamar de otra manera, no está consumado, ¿no? Por un lado, Okay. pero la intención sí daña, porque sí, sigue financiando la OMS los Estados Unidos hoy. No puede salirse hasta dentro de un año, porque así está establecido. Cuando alguien dice me voy, muy bien, te vas dentro de un año a partir de la fecha que lo dices, y mientras tanto cumples con tus obligaciones. En el caso de Estados Unidos sí son muy importantes, representan el 15% del presupuesto de la OMS, lo cual son muchos millones de dólares, pero además existe una controversia, otra vez, en tanto que si esta puede ser una decisión unilateral del presidente o tiene que ser avalada por el Senado, porque la inclusión de Estados Unidos en la OMS fue aprobada por el Senado. Entonces ahí hay un debate. Y por otro lado está la elección de noviembre, en donde, pues, aunque el candidato demócrata Biden no se ha pronunciado, uno pensaría que por las tesis demócratas es poco probable que un presidente demócrata quiera retirarse de la OMS. Entonces, claro. pero el golpe sí pega, porque es cuestionar el sistema multilateral como si hubiera una opción mejor. Digo, lo que nos ocurre a todos en este planeta es que la ONU, con todas sus imperfecciones y sus limitaciones, sigue siendo la mejor opción que hemos sido capaces de construir para los fines de preservación de la paz, la seguridad y una convivencia razonablemente civilizada. Que déjame decirte, John, es muy interesante también ver en la ONU cómo los embajadores, las embajadoras de países que están muy enfrentados son capaces de llegar y establecer mecanismos de comunicación y a veces de acuerdos. Por cierto, una anécdota que no quiero dejar de comentarle al público universitario. Cuando llegué por primera vez a la Asamblea General de la ONU, me senté muy orgulloso y un poco temeroso, representando a nuestro país. Me di cuenta que mi experiencia en el Consejo Universitario me daba suficientes tablas como para poder pararme a la tribuna y decir lo que quisiera decir. Han comido la Asamblea General de la ONU comparado con el Consejo Universitario, ¿verdad? Sí, la verdad es que cómo me sirvieron mis años de consejero universitario para poder entender el mecanismo parlamentario que una asamblea del tamaño de la ONU tiene, pero es real. Y esto para los estudiantes universitarios es un buen mensaje, decir, la universidad te abre las puertas del mundo, porque te da experiencias que uno nunca se imagina que después van a ser tan importantes como fue mi experiencia en la Asamblea General de la ONU y mi paso desde que era yo estudiante y luego como profesor y como director y como rector por el Consejo Universitario. Entonces, bueno, pues la ONU sigue teniendo esa posibilidad de encontrar acuerdos, de llegar a soluciones negociadas y no necesariamente de confrontación, y por eso cuando una nación tan poderosa y tan importante le retira subsidios y la cuestiona constantemente, pues claro que hay una sensación de un multilateralismo acosado, pero por otro lado, se da una reacción de cohesión, por ejemplo, entre regiones, en América Latina misma, a pesar de nuestras grandes diferencias en temas tan sensibles como puede ser Venezuela,
el grupo de embajadores de América Latina y el Caribe hemos logrado establecer mecanismos de cohesión para que la región esté mejor representada en los espacios multilaterales. Entonces, es la tensión constante entre los que jalan para un lado y los que tratan de reaccionar compensando para el otro. ¿Y Argentina es un aliado particularmente importante? Ahí en estos tiempos muy importante, muy importante. Hace algunos días, que es otra vez cuando alguien dice que la política exterior de México no está muy activa, acaban de reelegir a México como presidente pro tempore de la CELAC. Así es, la CELAC. Por otro año. O sea, era una tarea muy, muy cuidadosa de la Cancillería mexicana. Acuérdense cómo estaba la región, tú mismo hiciste referencia a la OEA, y cómo estaba la región depolarizada hace 2 años, un poco más. Poco a poco se han ido limando algunas de esas tensiones que estaban a punto de reventar ligas sin que necesariamente nos hayamos puesto de acuerdo en el tema fundamental, como es el caso de Venezuela. Ha habido tensiones con Bolivia, hay tensiones territoriales entre algunos otros países en los que México no está necesariamente tomando partido. Pero la convicción, John, que quiero transmitirles a ti y a tu auditorio, es que también hay la voluntad de que tenemos que encontrar acuerdos en el contexto de nuestras diferencias, y que si bien no nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, con el Grupo de Lima, eso no significa que no podamos tener proyectos conjuntos con los países que forman el Grupo de Lima sobre otros temas, porque la región latinoamericana no se circunscribe a un solo punto de conflicto. Tenemos muchos más intereses, y cuando logras, y ese es el multilateralismo, cuando logras poner por encima de puntos de tensión otros intereses, empieza a generarse la capacidad de volver a formar un tejido, en este caso latinoamericano y del Caribe. Así es, y la visita de Andrés Manuel a Washington con Trump fue una muestra espectacular, diplomacia, de elevar, ¿no? Defender principios más allá de pleitos. Y, pues sí, porque otra México vez se va cancelando ahí, ¿no? Como una bisagra también, en lugar de buscar los pleitos, buscar las soluciones. Pero vamos a ir a un segundo corte, estimado Juan Ramón, y regresamos ahorita para la última parte de nuestra entrevista. No se vayan, aquí estamos en TeleUNAM. Aquí seguimos con Juan Ramón de la Fuente. Un gusto, Juan Ramón, que nos acompañes. Si me permites, vamos un poco a algunos otros temas paralelos que también conoces mucho. El tema, por ejemplo, de la legalización de la marihuana. Es un tema sobre lo cual tú has escrito, has investigado como médico general, pero también conociendo la salud mental y desde muchos ámbitos lo has abordado. Es un tema que desde ese gobierno, en particular la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le ha puesto mucho énfasis en su interés en que esto pase. Ahora está en el Congreso con una posibilidad de que por fin demos un paso adelante en la legalización o decriminalización del uso del uso ya está, más o menos, pero de la producción y en general, incluso la venta de la marihuana. ¿Hasta qué punto deberemos llegar? ¿Qué beneficios generaría esto para México? ¿Y cuál es la perspectiva internacional sobre el tema? Mira, yo creo que es muy, muy pertinente y muy relevante, porque la pandemia también ha tenido rebotes en temas tales como el uso y el abuso de sustancias, y justamente durante estos días de Asamblea General tuve ocasión de participar en un panel de alto nivel convocado por la propia ONU y la Comisión Mundial sobre Drogas, para revisar el estatus, ¿no? A nivel internacional de cómo están los marcos legislativos nacionales, locales y los tratados internacionales. Y va ganando terreno la idea de que tenemos que revisar sobre todo aquellos aspectos de los tratados que han ido quedando rebasados por la realidad. Desde luego hay una línea dura, no te debo decir que está ganada la batalla. Hay países que están muy duros en contra de que se revisen las convenciones, pero
hay cada vez más países que dicen, es que no se trata de seguir igual porque no hemos tenido éxito con las políticas actuales. Si hubiéramos tenido éxito, bueno, pues valdría la pena decir, oigan, pues sigamos haciéndolo porque hay resultados, pero no hay resultados. Y han surgido dos elementos que me parecen novedosos. Uno, claramente la idea de que necesitamos hablar de las sustancias de manera diferenciada. No puede ser que sigamos teniendo en el mismo cajón a la marihuana y al fentanilo o a las drogas sintéticas, ¿no? Con drogas naturales. Es decir, no puede ser. Es ir en Son contra. totalmente distintas. O sea, la aspirina también es una droga, no por eso lo vamos a prohibir. ¿No? Entonces, yo creo que ahí se ha ganado terreno y el hecho de que hay cada vez más evidencia científica de que algunas políticas más permisivas, en el caso del cannabis, por ejemplo, no reportan ni una mayor incidencia en el consumo, ni reportan mayor criminalidad, ni reportan mayores efectos adversos. Todas las drogas tienen un efecto nocivo, si no, no serían drogas. Pero el marco jurídico es el que te puede permitir en un momento dado sacarlas del ámbito de la criminalización, que es de lo que se trata, para meterlo en un ámbito de la regulación responsable. Lo que sí ha quedado claro es que la criminalización de los usuarios, sobre todo de cannabis, no solo no resuelve, sino que exacerba. Y cada vez hay más datos, John, que por ejemplo, quienes más han sufrido por este enfoque punitivo han sido las mujeres, han sido las gentes que viven en pobreza y marginación. Es decir, estas políticas punitivas acaban siendo particularmente injustas con los grupos que son más vulnerables en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por las mujeres. Necesitamos salirnos de ahí, meternos en una dinámica de una regulación responsable en donde el Estado pueda tener un mayor control, porque la prohibición nos aleja de la posibilidad de controlarla. Se lo dejamos al crimen organizado, ellos lo controlan, nosotros prohibimos, pero ellos controlan. Si nos salimos de ahí, nosotros regulamos y ganamos control sobre el asunto, que es de lo que se trata. Entonces, hay un razonamiento. Qué bueno que la secretaria de Gobernación, la universitaria, por cierto, Olga Sánchez Cordero, que tiene un punto de vista muy válido sobre este tema, lo está impulsando. Yo creo que es un buen momento y lo que yo percibí en el foro que hubo hace algunos días, del cual te comento y te mandaré la liga correspondiente por si a algunos de tus de los miembros de tu auditorio les interesa y tú lo quieres plantear, porque no fui el único que hablé, habló también el embajador de Suiza y algunas otras gentes. Hubo puntos de vista controvertidos y hubo una buena discusión. Pero creo que es muy oportuno, John. Adelante, México no se puede quedar haciendo lo mismo que venimos haciendo hace muchos años por la sencilla razón de que no ha funcionado, y mientras no nos movamos un poco hacia un esquema más racional, me temo que vamos a seguir teniendo malos resultados. Bueno. A ver, nada más un par de puntos para las dudas que podrían surgir de parte del público, aunque este tema se ha estado discutiendo muchos años. A ver, dices que no es particularmente dañino el cannabis. Es menos, o sea, obviamente sí te puede hacer daño, te puedes volver adicto. Entiendo debates sobre el nivel de adicción, pero que uno se puede convertir dependiente de droga, eso puede ocurrir. ¿Es menos o más dañino que el alcohol, por ejemplo? En términos de la capacidad adictiva, es bastante menor que el alcohol y mucho menor que el tabaco. Pero a ver... Claro, no, bueno, el tabaco es un veneno. Sí, y no hay casos, por ejemplo, de muerte por sobredosis de cannabis, por ejemplo. Y lo que varía, y aquí qué bueno que lo preguntas, porque el público tiene que saber el detalle de la información veraz. No, y tú eres médico, ¿no? Así que confiamos mucho en tu palabra. Conozco el tema,
lo he estudiado desde hace muchos años, he escrito sobre ello. Creo que nuestro libro que editamos en la UNAM de Marihuana y Salud necesita alguna actualización, pero sigue siendo válido. El problema que se puede presentar no es tanto con el cannabis, sino con aquellas drogas sintéticas que incrementan artificialmente la concentración del tetrahidrocannabinol en sustancias mezclan, ¿no? que ya no son entonces cannabis como tal, ya es una droga sintética y merece otro tratamiento. Yo creo que la idea de que se separen las sustancias con base en la evidencia científica nos permite encontrar marcos regulatorios más acordes con la realidad. El actual marco jurídico, por ejemplo, prohíbe todavía en países como México tener la posibilidad de hacer investigación científica con el cannabis o su uso para fines medicinales, que lo tiene. Digo, no es la panacea, pero hay estudios cada vez más serios que muestran que en ciertas condiciones clínicas, en manos expertas, a dosis controladas, hay posibilidad de encontrar efectos benéficos con derivados del cannabis. Bueno, ¿por qué nos estamos excluyendo de esa posibilidad? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Mejor vamos a hacerlo bien hecho y este es el marco jurídico que está planteando la secretaria de Coincido contigo, pero sigo con las preguntas como abogado del diablo, porque de repente pareciera que la cultura general no ha llegado a ese punto. A ver, otra preocupación. Si se legaliza pero se permite que las empresas privadas, por ejemplo, controlen la producción y la venta, no podríamos tener una situación en que con el fin de la ganancia se promueve de manera irresponsable el consumo, así como hoy con el alcohol, ¿no? La verdad es que si bien están prohibidos marihuanos la propaganda, es un negocio y se fomenta la adicción, ¿no? Entonces, al privatizarlo, legalizarlo, privatizándolo, no generamos este problema. A ver, el riesgo siempre va a existir. Yo no veo cómo se pueda evitar ese riesgo. La evidencia, sin embargo, qué bueno que mencionaste el alcohol porque es con el que mejor podemos comparar las cosas, porque tenemos mucha evidencia, se ha estudiado mucho y la conclusión contundente a la que se ha llegado es que tanto las tasas de violencia, de criminalidad, de contrabando, de tráfico de armas, de tráfico de personas asociadas a la prohibición generan un daño social mucho mayor que el consumo regulado, que también puede generar daño, sobre todo cuando se incumple, ¿no? Por ejemplo, la venta a menores y, en fin, en ciertos lugares. Yo lo que creo es que las sociedades donde prevalecen el principio de la libertad y la responsabilidad tienen la posibilidad de incurrir en situaciones en donde un marco jurídico distinto les permite encontrar una mejor convivencia frente a una realidad ineludible. Quien piensa que el mejor mundo posible sería un mundo sin drogas, pues me parece que es un iluso, y lo digo de manera muy respetuosa. Eso no es como si alguien piensa que el mejor mundo posible pues sería un mundo sin gente malévola, sin delincuencia, ¿no? Pero es que eso no existe. Entonces las drogas existen, van a seguir existiendo y la pregunta es ¿cómo lidiamos mejor con ellas? Bueno, mi primera pregunta a esa pregunta general es ¿de qué droga estamos hablando? Y tú me has preguntado ahora sobre el cannabis y es claro, una droga que creo que es susceptible de poder enmarcarse en un esquema de regulación responsable y que va a tener mejores resultados para la sociedad en su conjunto. Para empezar, ya no vas a tener que recurrir al crimen organizado y al narcomenudeo para poder adquirirla si eres mayor de edad. Si tú decides hacer eso, conociendo los riesgos que implica, los daños que representa y lo quieres hacer, puedes adquirirlo en una dosis determinada, en un establecimiento legal y no necesariamente te vas a enganchar con el crimen organizado.
La mayoría de los usuarios de marihuana pueden acabar en otras drogas, pero no porque la marihuana como tal te lleva a otras drogas, sino porque el dealer te mete con el siguiente paquetito de mota que compras, te mete una grapa o te mete un polvito de fentanilo o te mete otra droga con la cual te engancha y con la cual te convierte parte de su red. Y, a ver, John, yo estoy convencido, la verdad, creo que tenemos mucha evidencia que nos respalde en este planteamiento. La pacificación de este país, que nos surge a todos y que todos queremos, necesariamente va a requerir también de que hagamos algunos ajustes en nuestro marco jurídico en estos temas que de manera colateral, pero no aislada, afectan también el estado de violencia y de criminalidad que tenemos en México todavía, que es uno de nuestros principales problemas. No digo con esto que la regulación del cannabis va a acabar con el crimen organizado. No, no es tan sencillo, no es una relación lineal, pero tenemos la capacidad y la evidencia para poder sostener que haciendo algunos ajustes de este tipo, de carácter legislativo, regulatorio, sí podemos contribuir a ir disminuyendo gradualmente la capacidad que tiene el crimen organizado de ir reclutando cada vez más y más, sobre todo jóvenes. Bueno. Sí, yo creo que es muy elocuente tu defensa, coincido contigo, desde luego, sobre todo cuando tomamos en cuenta que los Estados Unidos ya están muy avanzados en esta materia, la mitad de los estados de la nación ya permiten en alguna otra forma la siembra, la venta, el uso de la marihuana de manera regulada. ¿Y por qué vamos a estar aquí matándonos, reprimiéndonos para parar el flujo de una droga que se consume libremente? Que desde hace mucho tiempo se había consumido libremente, aunque haya sido ilegal, y ahora hasta legalmente. Pero muy claros tus argumentos. Regresemos al COVID por un momento, tenemos unos momentos más. Pero con una perspectiva más futurista. Tuvimos aquí en el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad en junio un foro muy interesante. Participó Alicia Bárcena, participó Leonardo Lomelí, Elena Rosbulla, Rafael Correa, Guadalupe Valencia, sobre imaginar el mundo post-COVID, post-neoliberal. O sea, la idea era tomar lecciones de este momento para repensar la misma organización de la sociedad, las políticas públicas, lo humano, la naturaleza. ¿Tienes esperanza de que eso vaya a ocurrir o cuáles podrían ser algunas líneas así específicas que tú quisieras que el pueblo mexicano y el mundo entero se llevara y se aprendiera de esta experiencia? Mira, yo creo que la primera reflexión que tendría al respecto es aceptar que en efecto las cosas ya no van a ser como eran. Y fíjate, no es un asunto menor. Yo constantemente veo, tanto en el ámbito internacional como nacional en México, por la información que me llega, que hay muchísimas personas que están empeñadas en que regresemos a como estábamos antes, a como estábamos en enero y febrero de este año, y están muy molestos porque las cosas no regresan para allá. Pues yo les diría a todos ellos, ya no se molesten tanto porque no van a lograr nada. Hay que empezar a trabajar aquí, mentalmente, todos nosotros, para hacernos a la idea de veras de que esto ya cambió. Y ahora, el reto que tenemos es si somos capaces de construir algo mejor de lo que había o peor de lo que había. Pero regresar a lo que había es imposible. No veo manera. Y ese primer cambio, que yo creo que es más un cambio mental, John, que otra cosa, todavía siento que está en muchos espacios en una lucha intestina, en una lucha interna. Y esto es lo que genera muchas de las reacciones que por otro lado hay que entender, de desesperación, de ansiedad, de enojo, de temor. Descalificaciones al gobierno. Bueno, hay que buscar culpables, John, hay que buscar culpables. Yo creo que ningún gobierno
ha salido bien parado de esta crisis. En ningún lugar del mundo. Yo lo que platico con mis colegas, embajadoras, embajadores, oye, ¿cómo están las cosas en tal país de África o en tal país? Inclusive los países que lo hicieron muy bien al principio. Hace poco tuve una conversación con el embajador de Corea del Sur, que es buen amigo de México. Tenemos ahí un grupo, MICTA, en el que trabajamos muy de cerca. Y lo habían hecho muy bien en la primera etapa y luego les vino un segundo embate y se les volvió a salir de control. Es decir, pero eso no quiere decir que el asunto se resuelva con la crítica. Bienvenida a la crítica. También sería muy bueno que pudiéramos entender que estamos ante un fenómeno nuevo que no acabamos todavía de conocer a fondo y que ha cambiado nuestra realidad. Esa es mi reflexión. Yo no sé qué dijeron todas estas personalidades tan connotadas a las que llevaste a tu programa. Me gustará verlo. No tuve ocasión de hacerlo. Yo me quedaría con esa primera reflexión. Trabajemos todos, jóvenes y no tan jóvenes, con los niños, en el sistema educativo, a tratar de que se asimile la idea de que las cosas no van a poder regresar a ser como eran antes. Esa es, digamos, el gran, aún con la vacuna, ya hemos entendido que el modelo social que teníamos de desarrollo no estaba funcionando, que había dejado desprovista a muchísima gente, que había logrado básicamente una acumulación excesiva de capital en prácticamente todos los países. Es decir, la pandemia puso al desnudo las contradicciones sociales y nos confronta con una realidad que si no queríamos o no podíamos ver antes, hoy tenemos la obligación de verla y de reconocerla como tal. Ese me parece que puede ser el gran cambio que se requiere. Me parece perfecto. Nos quedan 30 segundos para un último saludo a la comunidad universitaria que tanto te quiere y a nuestra audiencia de TV UNAM. Pues, queridas y queridos universitarios, solamente decirles que la verdad, yo llevo a la universidad en mi alma y la llevo también en mi mente. Y créanme que el trabajo que tengo ahora la oportunidad de hacer representando a México en Nueva York, se lo debo totalmente a mi experiencia universitaria y estoy tratando de llevar los valores universitarios, que son muchos y muy buenos, al seno de las Naciones Unidas. Muy bien, pues un fuerte abrazo, estimado Juan Ramón, gracias por estar con nosotros y seguimos en comunicación. Visítenos pronto en México, ahora que se acabe la pandemia, que regresemos a la normalidad, que es, como dices, la esperanza, pero pues no, mejor acomodemos y aprendamos y avancemos como humanidad. Muchísimas gracias. Cuando estemos en una nueva realidad, no va a ser la de antes, pero con mucho gusto. Gracias, John, por tu hospitalidad. Muchas gracias. Y a todos los técnicos de TV UNAM, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias y nos esperamos ahorita en 8 días para otro programa. Te esperamos.